Estamos proclamando a los cuatro vientos el único mensaje de salvación y estamos alentando a las personas a seguir por este camino cristiano. Este es el sonido de la nueva vida. Su amigo y servidor Jimmy Osvaldo Escobar Correa, quien les dice bienvenidos. Vamos a abrir la Biblia, por favor, en el libro de los Hechos, capítulo 3, del 1 al 10. Dice la palabra del Señor: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Había un hombre cojo de nacimiento que era llevado y dejado cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiera limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen una limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él los miró atento, esperando recibir de ellos algo. Pero Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Entonces lo tomó por la mano derecha y lo levantó. Al instante se afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa, y se llenaron de asombro y de espanto por lo que había sucedido. Oremos. Padre, te damos gracias en este instante en el cual abrimos tu palabra. Pedimos que cada oyente pueda tener su corazón abierto por la obra de tu Espíritu Santo, para que puedan entender estos principios bíblicos de tu palabra, Señor. Que esta palabra llegue a sus corazones y cumpla el propósito por el cual es predicada. En el nombre de Jesús. Amén. Aquí vemos, amables amigos, amables oyentes y amables hermanos, aquí vemos la curación de un cojo. Podríamos denominarle a este capítulo también, o a este pasaje de la Escritura, la manifestación del poder de Dios. Pero para que haya la curación de este cojo tuvieron que suceder algunas cosas muy importantes, de las cuales yo quiero mencionar ahora. Primero, en el versículo número 1 dice que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, que era la hora de la oración. Lo primero que vemos ahí es una oportunidad. Y la oportunidad que tenían las personas en esa época, y la oportunidad que tenía Pedro y Juan, y aún el mismo cojo, es que era una oportunidad que Dios daba para la oración. Y las personas iban a ese lugar del templo a orar. La hora novena eran aproximadamente las 3 de la tarde. Entonces lo primero que vemos es una oportunidad. Y Dios siempre dice que hay oportunidades que se presentan, y Dios nos las brinda y Dios nos las da. Hay oportunidades que vienen una sola vez y después se van y nunca jamás regresan. Pero no solamente Dios nos muestra una oportunidad, sino que Dios también en el versículo 2 nos muestra instantáneamente, en el mismo momento que nos muestra una oportunidad, nos muestra una necesidad. Y dice el versículo 2 que había un hombre cojo de nacimiento que era llevado y dejado cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. O sea, lo segundo que vemos ahí es una necesidad. Y no era una necesidad cualquiera, era una necesidad de un cojo. Un cojo que dice la Biblia que en el contexto dice que este hombre tenía más de 40 años. Pero la Escritura nos dice a nosotros que este hombre no era un cojo que podía caminar, que era un hombre que andaba con una muleta o que estaba con un tobillo malo y entonces podía desplazarse por sus propios medios. No, dice la Escritura que era una necesidad sorprendente, porque era llevado, era dejado, era acarreado. Entonces lo que vemos ahí es una necesidad dentro de una oportunidad que Dios nos deja ver. Entonces miremos cómo es que se desarrolla este milagro a través de la manifestación del poder de Dios. En el versículo 3 dice que cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le dieran una limosna.
Este hombre empieza suplicándoles a los apóstoles que le diesen una limosna. Estaba esperando algo de dinero, pues él necesitaba comprar algo de sus alimentos o para el sustento. Pero me llama la atención cómo empieza a desarrollarse el milagro, porque dice la escritura en el versículo 4 que Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Aquí empezamos a ver algo importantísimo, es que si usted quiere que haya una manifestación del poder de Dios en su vida o a favor de otras personas, lo primero que usted y yo debemos de demostrar es compasión. Compasión, así como la tuvo Pedro y Juan, se detuvieron. Era un hombre que llevaba muchos años y era acarreado hasta ese lugar, pero Pedro y Juan muchas veces habrían posiblemente entrado ahí y habían pasado muchas personas por ese lugar y pasaban sin tener misericordia a ese hombre, simplemente lo miraban y ya les parecía una persona conocida, como muchos de los que nosotros vemos en alguna parte de nuestro respectivo lugar donde vivimos. Pero Pedro y Juan le dijeron a él, míranos, eso es compasión, eso es misericordia. Y el versículo 5 dice que él estuvo entonces atento esperando recibir de ellos algo. Mira lo importante que es estar atentos. Por eso cuando uno predica la palabra, cuando uno está haciendo algo, uno tiene que estar atento. Como la persona que va manejando un vehículo tiene que estar atento. Uno tiene que estar atento a lo que Dios también habla a través de su palabra. Uno tiene que estar atento a qué están haciendo sus hijos. Uno tiene que estar atento a muchas cosas en esta vida para no sufrir una situación que pueda afectarle a futuro. Entonces me llama la atención también que Pedro le dijo a él, no tengo ni oro ni plata, sino que lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Entonces he dicho que lo primero que uno tiene que demostrar para que Dios pueda manifestar su poder es tener compasión. Lo segundo es que tiene que demostrar uno su imposibilidad humana. Pedro dice, yo no tengo nada. No tenemos plata, no tenemos nada. No tenemos absolutamente nada. Pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Entonces, si uno demuestra su imposibilidad humana, ahí donde empieza Dios también a obrar. Si uno demuestra que uno no lo puede hacer, es que ¿quién puede hacerlo? Nadie lo puede hacer. Nadie puede convencer a nadie de pecado, justicia y juicio. Nadie puede hacer que su vida se prolongue más allá. Nadie puede hacer que su vida pueda ser sanada por sus propios méritos. Nadie puede hacer que un cabello se coloque de otro color. No, nadie, solamente el Señor. Tenemos que demostrar nuestra imposibilidad humana hasta para salvarnos. ¿Quién se puede salvar por sus propios méritos? Nadie. ¿Quién puede salvarse por sus propios méritos? Reitero, nadie. Pero aquí me llama la atención que Pedro y Juan dijeron no tenemos ni oro ni plata, demostrando su imposibilidad humana. Entonces dice la escritura que en el nombre de Jesucristo levántate y anda, y en el versículo 7 dice entonces lo tomó de la mano derecha y lo levantó. No solamente demuestra su imposibilidad humana, no solamente dice en el nombre de Jesús levántate y anda, sino que lo tomó de la mano derecha y con su mano derecha Pedro lo levanta. Eso se llama una acción de fe. La fe se tiene que poner en acción. Es como la persona que va a buscar un trabajo y dice yo quiero trabajar, pero si nunca envía hojas de vida. Es como el que dice yo quiero consagrarme más al Señor, quiero santificarme más al Señor, pero si no lo empieza a hacer desde ahora, ¿cuándo lo va a hacer? Es como el que dice yo quiero cambiar, yo quiero consagrarme más, yo quiero ser mejor esposo, mejor padre, pero tiene que hacerlo, tiene que empezar a hacer cosas, accionar su fe, empezarlo a hacer desde ahora. La Biblia dice que lo tomó de la mano derecha, eso se llama acción de fe. Y lo levantó, y dice la escritura que al instante se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Esto fue algo sorprendente lo que pasó. Un hombre que estaba tirado ahí por más de 40 años, que era llevado, ahora está entrando y la gente lo puede ver, lo puede observar. Este hombre saltando, brincando, alabando a Dios, andando sobre sus propios pies. Esto es algo sorprendente que nos deja ver Dios. ¿Pero por qué? Porque Dios nos da una oportunidad, nos muestra una necesidad, nos deja ver a nosotros que hay que tener compasión, nos deja ver a nosotros que hay que tener una acción de fe para poder ver lo que Dios quiere mostrarnos a través de este pasaje. Pero la escritura dice, y esto me llama muchísimo también la atención, versículo 9, todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. Y como que recapacitan y como que echan hacia atrás algo en sus vidas y en
retrospectiva del versículo 10 dice, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y de espanto por lo que había sucedido. Le reconocían que era el que se sentaba a la puerta. Le reconocían que era el que por años ellos veían ahí sentado, postrado, siempre mendigando, y ellos posiblemente en muchas ocasiones le dieron dinero. Pero me llama muchísimo, muchísimo la atención, y espero que usted también, porque la Biblia dice, le reconocían que era, ya no es el cojo, era, ya no es. Por eso, si Dios ha hecho en usted una verdadera conversión, si usted se ha convertido, ha creído en el Evangelio, usted ya no era. Por eso la Biblia dice que el que robaba ya no robe más. La Biblia dice que el que hacía estas cosas que a Dios le desagradaban ya no lo puede volver a hacer, porque ya usted era. El que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Yo lo insto a través de esta pequeña reflexión para que en el nombre de Jesús usted pueda reconocer que si usted quiere que la gente diga, usted era ese pecador, esa persona que verdaderamente tomó en cuenta que sus pecados son muy graves, que afectan a Dios. Esta es la oportunidad que Dios te da. Y tienes una necesidad de que Dios te perdone. Tienes que poner tu fe en acción. Tienes que reconocer que eres pecador y que hay un juez delante de ti. Tienes que reconocer que solamente Jesucristo es el único que te puede salvar por medio del Evangelio. Por eso tú tienes que ir a tu cuarto, tienes que ir a un lugar secreto, arrodillarte, decirle a Dios que tú eres pecador, que reconoces tus pecados, pero también tienes que reconocer que por tus méritos no te puedes salvar, que simplemente tienes que reconocer que hay alguien al cual Dios le aplicó la justicia y la ira, al cual Dios abandonó en esa cruz, que es su propio Hijo. Tienes que reconocer que alguien pagó por ti, que alguien siendo justo, santo, hermoso, precioso, entregó su vida por ti. Tienes que reconocer eso. Por eso la Escritura dice, convertíos y cree en el Evangelio. Tienes que convertirte, alejarte de tus pecados, reconocérselos a Dios. Y decir, Señor, yo reconozco que lo que Cristo hizo, esa justicia, esa ira que Él recibió venía para mí, Señor. Yo reconozco, Señor. Yo reconozco eso, Señor. Y ya. Eso es lo que tienes que hacer. Aunque la salvación es gratis, a alguien le costó mucho. Y esa persona se llama Jesucristo.